Ahora vamos a abordar la parte final de la teoría del contrapunto de segunda especie. Y aquí lo que nos faltó revisar en la clase anterior son los conceptos de quintas y octavas paralelas, cómo se aplican o se evitan más bien en la segunda especie. Entonces esta hoja la van a tener presente ahí, la van a tener en la publicación. Y aquí lo que estamos diciendo en el primer renglón, en toda esta parte, estamos diciendo lo que se debe evitar. Eso es lo que van a revisar en esta hoja. ¿Qué vamos a evitar? Dos quintas inmediatamente o dos octavas consecutivas. Estas se consideran paralelas y estas quedan descartadas del contrapunto. Recordemos que las quintas paralelas se vinculan más bien al órganum, no en sí al contrapunto y bueno, se descartan. Y las octavas paralelas, pues más bien ya son procesos de duplicación y que esto es muy común en la instrumentación, el usar octavamientos o procesos de octava como formas de duplicación. Esto quiere decir que tanto las quintas como las octavas no son precisamente contrapunto, por eso las vamos a evitar. Entonces aquí estamos diciendo que si tengo dos en mi potencial armónico y al hacer mis contrapuntos, si me salen dos 5 seguidos o dos 8 consecutivos, esto lo voy a evitar y lo vamos a quitar de nuestros contrapuntos. También, si tenemos las quintas seguidas o dos octavas seguidas en los tiempos fuertes, esto también lo evitamos porque el efecto de las quintas y octavas sigue siendo como muy evidente. Por ejemplo, ahí la sensación de paralelismo de quintas está bastante acentuado todavía. A pesar de que tenemos una blanca en medio, el efecto es muy acentuado. Igual ocurre con las octavas en los tiempos fuertes. Todo esto se debe evitar al momento que estamos haciendo nuestros contrapuntos. Ahora, en esta parte, lo que van a ver en esta imagen que van a tener ahí para consultar, vamos a ver el uso del unísono. Nosotros hemos visto que el potencial armónico se forma a partir de la tercera, la sexta, la quinta y la octava. Sin embargo, el unísono no está contemplado en el potencial armónico, pero a partir de la segunda especie, el unísono se puede usar, pero aquí como lo indica, solo en esta condición, el unísono, como dice aquí, en tiempo débil, nada más. Es decir, entro al unísono en tiempo débil y luego salgo de él por movimientos contrarios. Esa es la forma en cómo podemos usar el unísono durante nuestros contrapuntos. Por lo tanto, el unísono queda prohibido en los tiempos fuertes. Aquí lo tenemos tachado y dice en tiempos fuertes. Esto está prohibido. ¿Por qué? Pues porque el unísono carece de armonía, no nos da una relación armónica. El unísono es la fusión de dos notas y en este caso debilita, digamos, la tensión armónica de nuestro contrapunto. Entonces el unísono por el momento no lo queremos en la escritura. Entonces aquí lo que estamos, recuerden que en el primer renglón lo que se especifica son las quintas y octavas paralelas que debemos evitar, los casos, y el unísono cómo se puede usar y cómo se debe evitar. Abajo lo que van a encontrar es lo que sí se permite. ¿Y qué se permite? Que tengamos dos quintas o dos octavas separadas por dos blancas. Por eso tiene la palomita. Aquí dice quintas separadas por dos blancas y esto se aplica igual para las octavas. Octavas separadas por dos blancas. Entonces, si yo veo que de una quinta a otra o de una octava a otra hay dos blancas en medio, con eso queda, digamos, salvado el problema y ya no tenemos este defecto que vimos en la parte superior, que lo señalamos aquí como malo. Esto se permite entonces sin reservas. Ahora, tenemos también para las quintas algunas excepciones. En este caso podemos ver que tengo dos quintas que están aquí marcadas y estas quintas no están separadas por dos blancas, sino solo tienen una blanca de separación. Pero en este caso, ¿cómo se van a permitir? Solo en los tiempos débiles, o sea, aquí podemos ver que está en débil y en débil cada quinta, y una de ellas o las dos son notas de paso. Entonces vean que esta quinta, que es el si con el mi, esta se comporta como nota de paso, entra y sale por grados conjuntos en una misma dirección. Es decir, esta es una nota de paso por su conducción. En este caso, lo que estamos diciendo es que esto se permite si una de las dos quintas o las dos son notas de paso. En este caso, la primera quinta es de paso y ya con esto se salva. Igual en este ejemplo, tenemos que la primera quinta no es de paso porque entra por salto, pero la segunda quinta, aquí como indica las flechas, ya es una nota de paso. Entonces, en este caso, aunque las quintas no están separadas por dos blancas, como dice la regla, sin embargo, se permiten debido a que una de ellas es de pasaje.
Si no fueran de paso, una de ellas, entonces entrarían en esta categoría donde las tachamos. En este caso, las dos son de paso. Pueden ver que el do que forma la quinta con fa y el la que forma la quinta con re, pueden ver que ambas notas están procediendo por grados conjuntos y en este caso se definen como notas de paso y por lo tanto están permitidas. También se permiten las quintas, digamos, separadas por una blanca en los tiempos débiles, aquí, pero por movimiento contrario. Es decir, vean que esta quinta sol re está aquí y la segunda quinta se abre, es decir, el re sube hasta sol y el sol baja a do. Entonces tenemos que esta segunda quinta está, digamos, como por contrarios o más abierta con respecto a la primera. Esto se permite también en la segunda especie. Entonces, estas excepciones solo se van a aplicar para las quintas, las octavas no. Las octavas siempre deberán estar separadas por dos blancas. Entonces recuerden que para las quintas también se aplica la regla de separarlas por dos blancas, pero hay estas excepciones para las quintas. Ahora podrán decir, ¿y por qué no hacemos las mismas eh, excepciones que hicimos aquí, las hacemos en la octava? La octava es un intervalo distinto a la quinta. Lo que pasa es que la octava es duplicación del canto firme. Por lo tanto, la octava es imposible que a dos voces, es imposible que en una segunda especie la octava sea nota de paso. Entonces no podemos meterla en esta categoría. O sea que la octava la vamos a evitar, vamos a separarla por dos blancas de manera estricta, mientras que las quintas tienen estas excepciones. Además, la octava es un intervalo más perfecto que la quinta. Eso quiere decir que la octava tiene menos armonía que la quinta. Es un intervalo más muerto. Entonces nos conviene regularlo con mayor precisión a las octavas para que no debiliten a la armonía. Entonces, esto es todo cuanto a la teoría de la segunda especie, lo que estamos viendo ahí. Es decir, ya vimos las prohibiciones de quintas y octavas, el unísono, cómo se puede usar, vimos las que se permite y las excepciones de las quintas y que se permiten las octavas, que ya dijimos separadas por dos blancas. Ahora, por último, lo que tienen aquí al final del archivo, lo que van a encontrar es un cuadro de giros melódicos con saltos de octava. Esto ya lo vimos en las primeras clases cuando hablamos del canto firme, de la melodía. Esto ya lo hicimos. De hecho, esto está en las primeras clases. Lo estamos repitiendo aquí nada más para que lo ubiquemos dentro de la segunda especie. Es decir, ustedes pueden usar en la segunda especie estos saltos de octava con estas formas. Es decir, aquí lo que está diciendo es que estos saltos están formando en los extremos intervalos de novena. Si ustedes recuerdan, eso lo habíamos como no permitido en las reglas de la melodía que vimos en las primeras clases, pero vimos que se podían practicar de esta manera sin causar como mucha dureza en la línea melódica. Aquí lo que está diciendo es que yo puedo hacer esto siempre y cuando venga por grado conjunto aquí, hago el salto de octava y obligado a compensar. Esa sería la fórmula. Aquí estamos diciendo que el salto de octava no se compensó, pero sigue por grado. Entonces forma el marco de novena y luego se compensa obligatorio. Y en este caso tengo de fa a sol, tengo el marco de novena, el salto de octava es de sol a sol, pero este es un grado conjunto y después del salto estoy obligado a compensar. Son fórmulas que simplemente las podemos tomar tal cual para nuestros ejercicios y son recursos para el salto de octava. Estamos dando estos recursos porque la octava es un intervalo grande y le estamos dando aquí como fórmulas donde la octava pues es aceptable y está bien tratada. Bien, ahora con esto se concluye toda la teoría de la segunda especie con lo de la clase anterior y esta. Ahora para concluir ya esta clase vamos a hablar únicamente del enfoque histórico de las notas de paso que dijimos la clase anterior y vamos a citar a Kirchberger, Kirchner, perdón, que son autores antiguos y vamos a ver algunos de los conceptos que ellos nos dan sobre las notas de paso. Como ustedes recordarán, en la clase anterior estuvimos hablando del concepto de notas de paso, que ese fue el elemento importante que se introdujo en la segunda especie y es uno de los recursos más importantes en la escritura del contrapunto. Ahora, aquí vamos a tomar ejemplos de autores antiguos. Estamos hablando de autores del siglo XVII, es decir, de la época barroca. Y aquí tenemos a un autor que es Athanasius Kircher. Y
aquí tenemos lo que él dice acerca de la nota de paso. Para empezar, podemos ver que la nota de paso, él no le llama nota de paso, porque ese es un término más bien como, digamos, moderno. Aquí el nombre que él le da es comisura y que también se le llama a esto simblema o cheleritas. Son los nombres antiguos que se le daba a la nota de paso. Otro nombre que se le daba a la nota de paso antiguamente era transitus, porque ya sabemos que la nota de paso pues es una transición. Entonces dice Kircher, la comisura, también llamada simblema o cheleritas, ocurre cuando las notas disonantes se integran de manera artística en la composición, sin embargo, sin ofender a los oídos. O ocurren cuando las disonancias se ubican en los tiempos débiles, en el contrapunto, mediante las blancas. Entonces lo que nos está diciendo aquí son los conceptos antiguos que se tenía de la nota de paso y son de hecho conceptos que están vinculados al siglo XVI. La música barroca tiene una mayor libertad en el manejo de las notas de paso y eso lo podemos ver en Bach y en otros compositores, pero en este caso Kircher lo que está haciendo es describir la nota de paso, digamos, en su forma primaria, como se entendía también desde el siglo XVI. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Una cosa muy importante que está diciendo aquí Kircher, que las notas disonantes, o sea, las notas de paso, las notas disonantes son aquellas que no están en el potencial armónico. Dice, se integran artísticamente en la composición sin ofender a los oídos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Nosotros somos músicos ya del siglo XXI. Por lo tanto, nuestra visión de las disonancias es muy distinta a la visión que tenían los músicos anteriores en torno a la disonancia. ¿Cómo escuchaban las disonancias y las consonancias los músicos del Renacimiento o de la época barroca? Es muy distinto a cómo lo vemos en la actualidad. Esto necesitamos, lo estoy citando y lo estoy poniendo como ejemplo para que entendamos mejor la estructura de estos contrapuntos por especies, ya que la instrucción del contrapunto por especies en realidad es un sistema que no es moderno, viene de estos periodos y viene de estos conceptos. Entonces, para entender este entrenamiento que estamos llevando, necesitamos recurrir también a las fuentes originales para no desvirtuar el sentido de cómo se manejan las especies y vamos a ir a encontrar cosas interesantes. Entonces, algo muy importante que dice, sin embargo, sin ofender a los oídos. Esta es una postura renacentista, esta es una postura humanista, porque ¿qué está diciendo Kircher aquí? Que las disonancias no deben de ofender al oído, sino entonces más bien que podemos deducir que las disonancias los intervalos deben de complacer a los oídos, al oído. Y esa es una postura renacentista, es humanista. Estamos diciendo que la música debe complacer a los sentidos. Entonces, ¿qué sería algo que no complace, algo desagradable? Pues disonancias mal utilizadas. Entonces, eso es lo que está, y eso es una postura del Renacimiento, que las disonancias deben de estar bien ordenadas, bien colocadas para que no ofendan a los oídos. Y es lo que nos está diciendo aquí Kircher. Ahora, el segundo punto muy importante que dice aquí, o bien ocurren cuando las disonancias son utilizadas en los tiempos débiles en el contrapunto a través de las blancas. En este caso dice mínimas, pero es el término antiguo. Para nosotros mínima significa blanca. En este caso lo que nos está diciendo Kircher es justo lo que estamos haciendo en la segunda especie. ¿Qué estamos haciendo? Que las notas de paso ocurren en las blancas en el tiempo débil. Entonces estamos cumpliendo, en el contrapunto estamos cumpliendo con esta regla justamente, que es la que está enunciando Kircher en este texto, que es el de Musurgia, así se llama el texto del que viene esta cita. Ahora dice, todas las notas de duración breve son permisibles como comisuras, es decir, como notas de paso. Aquí tenemos otra idea fundamental para entender el origen de las notas de paso y su sentido en la música antigua. Las notas de paso ocurren en duraciones breves, es decir, no son valores largos. Entonces, una redonda en estas definiciones no puede ser nota de paso, por ejemplo. Eh, el siguiente punto dice, son permisibles como notas de paso, incluyendo las blancas, las mínimas, las semimínimas, es decir, las negras, las fusas, es decir, las corcheas y las semifusas, los 16avos. Entonces, ¿qué nos dice Kircher aquí? Que las notas de paso se pueden practicar en blancas, en negras
en corcheas y en dieciseisavos. Vean que Kircher es muy claro y no dice que las notas de paso se puedan practicar en redondas o en blancas con punto, por ejemplo. Ahora, las notas de paso, como dice él aquí, en blancas, corresponde a la segunda especie del contrapunto, y las notas de paso en negras, que son las semimínimas, corresponde a la tercera especie del contrapunto. Las fusas y semifusas no se usan en el contrapunto estricto, pero bueno, esto se verá después en el contrapunto instrumental. Ahora dice, aquí dice algo muy importante, la semibreve, la semibrevis. La semibrevis o la semibreve es para nosotros la redonda, dice, la semibreve o redonda, sin embargo, no se permite debido a que su duración es muy larga. Entonces, este es nuevamente otro punto importante. Una nota de paso jamás ocurrirá en estos conceptos como redonda. ¿Por qué? Porque nos dice que es demasiado largo el valor. Entonces, si sintetizamos los conceptos que nos da Kircher, Athanasius Kircher, los puntos más importantes son estos. Las disonancias no las podemos colocar de manera arbitraria, tenemos que ordenar a la disonancia, tenemos que colocarlas de maneras lógicas. ¿Por qué? Bueno, la razón estética era que las disonancias no ofendieran a los oídos, y ya vimos que eso viene del pensamiento renacentista y es una postura humanista. La música ya no se ve como para complacer a una postura teológica, sino la música ya se ve como una forma de complacer a los sentidos, en este caso al sentido auditivo humano. En lo que vimos de Kircher, importante que es lo que menciona, que las notas de paso ocurren en los tiempos débiles, eso es algo muy importante. Y también pues, de lo que vimos ahorita es que ocurren en duraciones breves. Muy importante, dijo Kircher, no pueden ocurrir las notas de paso en redondas. El valor va asociado a la disonancia y los valores cortos es donde las disonancias se empiezan a colocar, en este caso como notas de paso. Esas son entre las cosas más importantes que dijo Kircher y que estamos comprobando en la segunda especie del contrapunto. Ahora, acá tenemos otra cita muy importante, muy interesante de Johann Philipp Kirnberger. Este autor, Kirnberger, se dice que fue alumno de Johann Sebastian Bach y este es uno de los libros históricos como más importantes que hay dentro de los tratados antiguos, que es el arte de la composición musical estricta de Johann Philipp Kirnberger. Se dice, bueno, dice Kirnberger que él fue alumno de Bach y que en este libro él dejó plasmados los principios compositivos de Johann Sebastian Bach. Sin embargo, hay autores como Marpurg que no sostienen esta idea. Se dice que fue alumno de Bach, sin embargo, uno de los amigos muy cercanos de Bach, que fue Marpurg, y que fue un teórico muy connotado en la época de Bach, Marpurg decía que Kirnberger en realidad no plasmó los principios de Bach en este libro y que solo fue su alumno como por una semana. Bueno, hay un debate ahí. Se dice que Kirnberger sí fue alumno de Bach y que en este libro sí expuso los principios de composición de Bach, y bueno, Marpurg dice que no. Ahí hay un debate, pero eso no quita que este libro históricamente es un libro muy importante y muy valioso para estudiar. Y acá nos está diciendo algo muy importante Kirnberger, nos está poniendo un ejemplo que nos va a ayudar a entender mejor el sentido de las notas de paso. Dice Kirnberger, lo siguiente que debemos de considerar en gran detalle son los movimientos de paso, es decir, las notas de paso, las cuales siempre involucrarán unas cuantas notas disonantes. Bueno, aquí nuevamente volvemos a confirmar que la nota de paso, pues precisamente permite introducir sonidos disonantes en el potencial armónico. Dice, el caso más simple es aquel de dos notas en un tiempo, la primera de las cuales será consonante y la otra será la disonante, como en la letra A en el ejemplo 1137. Entonces aquí podemos ver que tenemos, por cada negra, tenemos dos corcheas. Y lo que está diciendo Kirnberger aquí es que entonces la primera corchea es consonante y la segunda corchea es la nota de paso, que es disonante. Aquí lo podemos ver, el re es una novena con do. Eso es una disonancia, pero está como nota de paso en la corchea débil. Esto es algo muy similar a lo que ya habíamos visto en el ejemplo de Kircher. Y luego dice,
Aquí la disonancia siempre estará ubicada en la segunda mitad de un tiempo. Nuevamente está diciendo lo mismo que Kircher. Aquí estamos viendo que las disonancias están en la segunda corchea, es decir, en la segunda mitad del tiempo, o sea, el contratiempo. Y, uno tiene que tener cuidado de que no se ubiquen en el segundo tiempo completo. Uno podría cometer este error si no presta una atención precisa al tipo de movimiento. Así, por ejemplo, el pasaje en la letra B será incorrecto en el compás común de 4/4, porque las disonancias de paso estarán llenando el tiempo siguiente. Sin embargo, en el tiempo a la breve, estas serán correctas. Y aquí lo que está diciendo Kirchberger es algo nuevamente muy interesante y que nos permite hacer una diferencia. Aquí podemos, por lo que está diciendo él, aquí nos está comunicando que este ejemplo que tenemos aquí es incorrecto en 4/4. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Y esto está conectado con todo lo que él dijo y con lo que vimos en la cita de Kircher. Si nosotros dijéramos que este ejemplo, el B, se tiene que tocar y se tiene que pensar en 4/4, estaríamos cometiendo un error desde el punto de vista de la armonía, como lo está nombrando Kirchberger. Porque, ¿cuál sería el error? En 4/4, cada negra cubre un tiempo completo. Por lo tanto, la nota de paso estará cubriendo un tiempo completo. Es decir, a la nota consonante le tocará el primer tiempo y a la nota de paso le estará tocando el segundo tiempo completo. Y ese es el error. La nota de paso, por definición, en su forma primaria y en sus concepciones básicas, la nota de paso no cubre tiempos completos, sino que cubre solamente una fracción del tiempo. En este caso, si ahora pensamos que el compás no es 4/4, sino 2/2, que es el compasillo, en 2/2 es muy diferente ya el pulso, ya no es lo mismo que 4/4, en 2/2, por lo tanto, una blanca dura un tiempo y las negras duran medio tiempo. En ese caso, si pensamos esto en 2/2, por lo tanto, la nota de paso ya solo abarca un contratiempo de duración. O sea, ya la nota de paso ya solo está en medio tiempo y eso corresponde a su definición. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que en estas concepciones antiguas de la disonancia, una nota de paso que llena un tiempo completo es algo como no es en principio lo ideal. Entonces ahora sí nos podemos preguntar, ¿y qué pasa entonces en la segunda especie? Tenemos que hacernos dos preguntas aquí. Entonces, la segunda especie y estos contrapuntos por especies, ¿en qué compás están? ¿En 4/4, en 2/2? La respuesta lógica es que todos los contrapuntos por especies se deben de pensar en 2/2, nunca en 4/4, debido a que cometeríamos un grave error. Y justo con los conceptos que nos están dando estos autores. Imagínense que la segunda especie la pensaran en 4/4. Entonces, la nota de paso duraría 2 tiempos, o sea, una blanca, lo cual es completamente incorrecto desde el punto de vista de la percepción musical antigua. Entonces, si pensamos en 2/2, eso quiere decir que cada blanca dura un tiempo. Por lo tanto, en la segunda especie, las notas de paso estarán en la segunda blanca que dura un tiempo. Si se dan cuenta, aún así, la segunda especie sigue estando forzada, porque una nota de paso, como en este ejemplo, por ejemplo, aquí lo voy a poner. En este ejemplo, tenemos una nota de paso aquí. Este sol es disonante con la nota la. Es claro, ya por las citas que hemos leído y por Kirchberger, es claro que esto debe estar pensado en 2/2, no puede ser 4/4. 4/4 nos daría una duración de 2 tiempos en la disonancia, lo cual es completamente incorrecto y eso alteraría la armonía. El compás correcto es 2/2. Ahora, en 2/2 la blanca dura un tiempo y esta dura un tiempo. Podemos ver que aún así sigue estando forzada, porque la nota de paso está durando un tiempo completo, justo lo que dice Kirchberger que no se debe hacer. Y esto tiene de hecho una relación histórica. Si nosotros vemos los contrapuntos del siglo XVI de Palestrina, de Tomás Luis de Victoria, de Cristóbal de Morales, las notas de paso en blancas son muy raras en el contrapunto renacentista. Son
Dieter de la Motte, que es un gran estudioso del contrapunto por estilos, clasifica a las notas de paso en blancas en la práctica renacentista, las clasifica como de tipo 3, es decir, son raras, no son comunes. Por lo tanto, podemos concluir que las notas de paso en la segunda especie inclusive son un tanto forzadas porque están en valor de blanca que dura un tiempo. Aquí podemos ver entonces que el sistema por especies en este caso es un sistema para la enseñanza que no, aquí no tiene un fundamento histórico tan claro, tan evidente. Que la nota de paso en blanca en esta segunda especie pues, es un recurso más bien para la enseñanza del contrapunto. Y digamos que está medianamente aceptable porque está en dos medios. Ahora, si la nota de paso en la segunda especie ya resulta un tanto forzada según las definiciones antiguas, pues se podrán imaginar que la nota de vuelta está peor todavía. La nota de vuelta inclusive, como dijimos, ya ni siquiera la permiten muchos autores antiguos, ni siquiera la contemplan. Y bueno, esto es nada más para tener un panorama de de cómo se fue conformando este sistema por especies y que tengan en cuenta que es un sistema dedicado a la enseñanza del contrapunto, el sistema de contrapunto por especies, y que hay aspectos en estos contrapuntos que no corresponden a las ideas originales que había sobre, por ejemplo, en este caso de las notas de paso. Pero bueno, eso nos sirve para tener mayor claridad. Cuando practiquemos notas de paso, entonces tendremos como más claro de qué se trata y cuáles son los lineamientos a seguir en las notas de paso y por qué siguen esas formas y esas reglas las notas de paso. Todo eso tiene un origen que viene pues de la teoría y de la práctica musical antigua.